La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, siempre en el marco del respeto y la promoción de la dignidad de cada persona. La libertad de expresión es un derecho fundamental que nos ha de ayudar a vivir en una sociedad más justa y abierta al diálogo. La libertad religiosa, nos dice el Papa Francisco, es también un derecho fundamental que da forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros vecinos que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra. Estamos llamados a defender y promover estos dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y la libertad religiosa, haciendo de nuestra sociedad un lugar de encuentro y diálogo para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la verdad, de la justicia y de la paz. Dios les bendiga con abundancia de dones en todo lo que dialoguen y acuerden. Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas, responsable en el Episcopado Mexicano del diálogo interreligioso y comunión. Libertad de expresión, un derecho inseparable de la libertad religiosa. Distinguidos participantes del segundo foro interamericano de colaboración y diálogo interreligioso, autoridades civiles y religiosas presentes en esta Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de nuestra República Mexicana. Reciban un afectuoso saludo de Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y de Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas y presidente de la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión. Comparto con ustedes unas breves líneas. El último censo de población y vivienda del INEGI 2020 nos dice que somos 126.014.000 mexicanos hasta ese momento. Esto nos invita a reflexionar en la multiculturalidad existente en nuestra República. En el 2022 debemos dejar de existir en el mismo espacio y aprender verdaderamente a convivir. La CEDIC, Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión, es una comisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano que acoge con respeto a las personas que profesan religiones diversas al cristianismo católico presentes en nuestras diócesis, promoviendo la paz y la justicia social con los interlocutores civiles y religiosos. Buscamos un diálogo honesto, sincero, con todo hombre y mujer de buena voluntad. Desde la doctrina social de la Iglesia, reconocemos a la persona humana y sus derechos, entre los cuales ubicamos a la libertad de expresión y la libertad religiosa como derechos primordiales. La libertad de expresión nos ampara a poder decir lo que pensamos y compartir ideas. La libertad religiosa resalta la posibilidad del hombre de poder practicar un culto o creencia. La Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo, imagen que encuentra y está llamada a descubrir cada vez más profundamente su plena razón de ser en el misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios, revelador del Dios al hombre y del hombre a sí mismo. A este hombre que ha recibido de Dios mismo una incomparable e inaneliable dignidad, es a quien la Iglesia se dirige y le presta el servicio más alto y singular, recordándole constantemente su altísima vocación, para que sean cada vez más conscientes y dignas de ella. En el ejercicio de estos derechos y la tolerancia a los demás mexicanos, llegamos a convivir en una sociedad mexicana que busca una mejor armonía. La concepción cristiana de los derechos de la persona, que encontraría un eco en la antropología explícita o implícita de otras tradiciones religiosas, sostiene que la libertad inherente al sujeto humano está llamada a vivir responsablemente para el bien de todos. Sin embargo, no tiene posibilidad de crecer con vigor y sabiduría sin la mediación de relaciones humanizadoras que ayuden a esta misma libertad a comprometerse, a educarse, a fortalecerse e incluso a transmitirse.
más allá de las alienaciones de la pura individualidad reducida al individualismo. En otras palabras, ninguna persona vive realmente sola en el universo, sino que siempre está junto a otras personas con quienes está llamado a construir una comunidad. Hace mucho tiempo que se ha reconocido que no podríamos juzgar así una cosa es mejor que otra, sino que nos hubiera inculcado ya una conciencia elemental en la verdad. El juicio de la conciencia sobre la justicia de la acción se elabora sobre la base de la experiencia personal, a través de la reflexión moral, y este juicio se define en relación con el espíritu de la comunidad, que instruye y vuelve apreciables los comportamientos virtuosos conforme a la verdad del ser humano. En este sentido, las comunidades de pertenencia, familia, iglesia, nación, religión, preceden al individuo para darle bienvenida y ayudarle en la gran aventura antropológica de esta personalización integral. Aquí se verifica la forma histórica y social de realización de la naturaleza humana, que incluye un movimiento de integración recíproca entre la verdad y la libertad. Una sociedad responsable tiene que aprender el arte del diálogo, de la mediación, de la negociación y la búsqueda del bien común. No solo dialogar con nuestros semejantes, sino con aquellos con quien aún tenemos poco en común. Para la Iglesia, en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogo, en los cuales debe hacerse presente el diálogo con los estados, el diálogo con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia católica. El diálogo con las otras religiones es parte integrante de la vida del cristiano. Por el intercambio, el estudio y el trabajo en común, este diálogo contribuye a una mejor comprensión de la religión del otro. Un diálogo que provoque el enriquecimiento y que nos ayude a eliminar todo tipo de prejuicios. Un diálogo fraterno, pues además de mexicanos, somos hermanos. Así se elimina el fundamento de toda teoría práctica que introduce discriminación entre los hombres y los pueblos. En lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan, ¿de qué manera se puede asegurar la participación del sector religioso dentro de la esfera pública? A la hora de preguntarse por la incidencia pública de la religión, hay que distinguir diversas formas de vivirla. Tanto algunos intelectuales como notas periodísticas frecuentemente caen en groseras y poco académicas generalizaciones cuando hablan de los defectos de las religiones, y muchas veces no son capaces de distinguir que no todos los creyentes ni todas las autoridades religiosas son iguales. Algunos políticos aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias. Otras veces se desprecian los escritos que han surgido en el ámbito de una convicción creyente, olvidando que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tiene una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibilidad. Son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos. ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad solo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? Incluye principios profundamente humanísticos que tienen un valor racional, aunque estén teñidos por símbolos y doctrinas religiosas. Los obispos católicos de México nos dicen en el documento que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, que los desafíos de inseguridad y violencia no son solo responsabilidad de las autoridades públicas, sino de manera individual y en sociedad, estamos llamados a inducir positivamente en los ámbitos social, político y cultural. Incidencia social. Profundizar el tema de la sociedad responsable, enfatizando el tema de la responsabilidad entre actores y sociedad. Animar el diseño e implementación de un proyecto de diálogo para llegar a acuerdos en los cuales nadie sea excluido. Sin acuerdos en distintos órdenes en la vida social, caemos en la yuxtaposición de proyectos de grupos, de bandos rivales, que no tienen un horizonte más amplio que el de sus propios intereses. Promover la cultura del diálogo como forma privilegiada de contribuir con aportes
a las propias convicciones en la construcción de lo público, apoyar a las comunidades para que ellas mismas hagan proyectos de desarrollo y desarrollen habilidades para la gestión, es decir, acompañarlas para que ejerzan plenamente su ciudadanía, fortaleciendo así el tejido social por los mismos integrantes. Apoyar mediante la animación, acompañamiento y formación la organización comunitaria para que las comunidades participen en la construcción del bien común y sean capaces de dialogar con quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y obtener nuevos marcos normativos o legislativos para tener acceso a la rendición de cuentas. Promover la planificación del desarrollo comunitario y local en forma participativa. De esta manera se abren más espacios en favor de quienes no pueden exponer sus propuestas. Compartir las reflexiones de esta exhortación pastoral con la organización de la sociedad civil. Incidencia pública. Impulsar de manera permanente la educación de la ciudadanía y del sentido de pertenencia al Estado. Aprovechar momentos coyunturales, propicios y promoviendo este horizonte de formación en instituciones educativas. Apoyar la participación de la sociedad civil responsable en la reorientación y rehabilitación de la ética política. Contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Apoyar la construcción de grupos, asociaciones, redes que participen en la definición de políticas públicas. Animar a las comunidades a participar en la toma de decisiones. Plantear que se promuevan, mediante la participación y la corresponsabilidad ciudadana, reformas necesarias a la arquitectura institucional del Estado de Derecho, de manera que los derechos económicos, social, cultural, además de los civiles y políticos, los ambientales, culturales y la libertad religiosa, tengan garantía constitucional y sean exigibles y justiciables para la sociedad civil. Termino con algunos ejemplos. El Sínodo de los Obispos 2021-2023, que se está celebrando en estos momentos. La primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que es una relectura del documento Aparecida. El Proyecto Global de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el documento Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga vida digna. Gracias por su atención.